Les estaba comentando entonces y compartiendo de que Pedro, la declaración de Pedro es el fundamento de la iglesia. Y por eso que la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, nos dice la palabra del Señor en el versículo 18 o 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que la iglesia descansa sobre la principal piedra del ángulo, el fundamento que es Jesús. Por lo tanto, el fundamento de la iglesia no fue Pedro. Este tema de Hechos o Mateo 26, 18 ha sido, hermanos, un tema de mucha discusión a través de la historia del cristianismo. Pero es claro que cuando Jesús le habló a Pedro acerca de esta declaración, que sobre esa roca edificaría su iglesia, estaba hablando acerca del fundamento de la declaración de Pedro. Ese fundamento tan importante, esa declaración de fe tan importante que Pedro, hermanos, declaró en ese momento o afirmó en ese momento, que sobre esta roca Dios edificaría su iglesia. El Señor Jesucristo es el Señor de la iglesia. Jesús dijo, mi iglesia, porque la iglesia le pertenece a Jesús. Él la compró con su sangre. Él la adquirió con precio de sangre. Y por lo tanto, la iglesia le pertenece a Jesús. La iglesia no le pertenece a Pedro, ni le pertenece a Pablo, ni le pertenece a ninguna organización cristiana evangélica. La iglesia le pertenece a Jesús. La Biblia dice que Él la ganó por su sangre. Así que la iglesia no descansa sobre ninguna doctrina humana, no descansa sobre ninguna ideología, sobre hermanos amados, ninguna postura religiosa que el hombre haya establecido. La iglesia descansa sobre Jesucristo. Por eso que la iglesia se caracteriza por ser la embajada del reino de Dios. Y la iglesia se mueve en lo sobrenatural, porque está fundamentada en el Cristo de gloria, en el Cristo resucitado, en el Cristo que ascendió a los cielos. Por lo tanto, la iglesia tiene que evidenciar una vida sobrenatural, tiene que evidenciar una vida gloriosa. El libro de Efesios describe claramente lo que es la iglesia y la presenta como la iglesia gloriosa, porque el que la ha creado, quien la ha establecido es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Pedro, Simón, ahora eres Pedro, le dice, ¿verdad? Y sobre esta roca de la declaración de Pedro, yo voy a fundamentar mi iglesia, yo voy a levantar mi iglesia, yo la voy a edificar. Maravilloso es el Señor, que nosotros como cristianos estamos siendo edificados sobre esa roca, la doctrina del Señor, que para nosotros es fundamental para nuestro desarrollo espiritual. Y en tercer lugar, la declaración de Pedro también se muestra como el secreto de una vida, hermanos, prácticamente una vida victoriosa contra los poderes infernales. Nada puede destruir a la iglesia. Dijo el Señor Jesucristo en el versículo 18, la parte B, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que, hermanos, la declaración de Pedro aquí dice que es el secreto definitivo de una vida victoriosa contra el poder infernal. No hay ninguna fuerza que se levante contra la iglesia. No hay nada que pueda destruir la iglesia. Por eso que Jesús dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. El Hades, hermanos, que significa lugar no visible. En el hebreo, Seol, que representa lo que se traduce como la tumba, el lugar de los muertos. Creo que si parafraseamos este versículo, Jesús está diciendo que no habrá nada que pueda destruir a la iglesia. No habrá nada que pueda derribar a la iglesia. Y la iglesia siempre ha sido perseguida, siempre ha sido golpeada, siempre ha sido, hermanos, seguida por una serie de emperadores al inicio de la era cristiana. Sin embargo, la iglesia nunca se ha detenido, la iglesia nunca ha sido callada su voz.
Nadie se ha podido detener el avance. Al contrario, en los momentos de mayor persecución, en los momentos de mayor aflicción y tribulación, la iglesia se ha hecho más fuerte. Porque Jesús dijo una verdad importante, que ni las puertas del Hades, ni las puertas de la muerte prevalecerían contra la iglesia. Nada podrá destruir a la iglesia. Ninguna situación, por más adversa que pase, o sea, la palabra nos dice que nada prevalecerá contra la iglesia. La iglesia ha sido establecida por Dios aquí en la tierra para, hermanos amados, establecer el reino de Dios y para hacer que ese reino se extienda. Por eso que la misión de Pedro era importante. Dios iba a edificar su iglesia a través del liderazgo de Pedro. Dios le entrega las llaves del reino y le dice: a ti se te dará la llave del reino para que tú inaugures el reino de Dios. ¿Y cómo lo iba a inaugurar? A través de la iglesia, a través de la proclamación del evangelio, a través del querigma, la proclamación del evangelio. Y la iglesia iba a lograr un despegue glorioso, porque el crecimiento de la iglesia, como ustedes saben, en el libro de los Hechos, fue un crecimiento poderosísimo, hermanos amados. Nada detuvo el crecimiento. Y nada podrá detener la iglesia aún en estos tiempos. Ninguna pandemia, ninguna crisis podrá detener a la iglesia. La iglesia ha sido puesta ¿para qué? Para reflejar el poder de la gracia de Dios al mundo. Somos llamados a traer un avivamiento a este mundo a través de nuestra misión que Dios nos ha llamado a cumplir. Somos llamados, hermanos, a ser los portavoces del mensaje de salvación a este mundo. Por eso yo quiero concluir diciendo algo muy importante. Que la confesión de Pedro, hermanos, hace referencia a nosotros acerca de que cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Señor nos da una identidad también. Así como Pedro recibió una identidad. Simón, hijo de Jonás, le dice el Señor Jesucristo: tú eres Pedro a partir de hoy. Jesús, al cambiar el nombre de Simón a Pedro, cambió su identidad. Le da una identidad, en otras palabras, le transmite, hermano, a Pedro un propósito de vida y una misión. Cuando nuestra vida adquiere propósito en Dios, entonces nuestra vida cobra sentido, tiene una razón de ser. Y ese compromiso que adquirimos con el Señor nos lleva a asumir una misión. Y la misión que Pedro iba a cumplir era la misión de inaugurar el reino de Dios y de extender el reino de Dios a través de la iglesia. Por eso que Jesús le dice a Pedro: Pedro, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y a ti te voy a dar las llaves del reino, para que cuando tú abras, tú abrirás las puertas, le dice, y todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces eso nos muestra qué importante es para nosotros también como cristianos entender que nuestro llamado requiere de una identidad. El Señor, al igual que nosotros, el Señor nos llama, al igual que Pedro, el Señor nos llama a nosotros a adquirir una identidad como hijos de Dios. Somos llamados a creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, a aceptarlo, para luego decidir seguirlo, recibir su doctrina, ser formados con la doctrina de Cristo, vivir esa doctrina dentro y fuera de la iglesia y proclamar el evangelio sin discriminación alguna a todos los pueblos y etnias del mundo. Pues esa es la misión. Nosotros tenemos una misión que cumplir en este contexto que vivimos. La misión de la iglesia sufre cambios en la medida que los tiempos van cambiando y en la medida que los contextos sociales, hermanos, van cambiando. La iglesia va adquiriendo un sentido nuevo de la misión. Hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, en la cual la pandemia afecta al mundo y este aislamiento está llevándonos a una recesión económica, la iglesia tiene que entender cuál es el nuevo escenario de misión que debemos nosotros cumplir. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el campo de misión que el Señor nos está, hermanos, haciendo responsable para cumplir la tarea de dar a conocer a Jesús? Por eso que es importante, amados hermanos, que todos los que estamos aquí podamos entender que somos llamados a cambiar la sociedad. Así que, ¿está la iglesia contemporánea asumiendo su compromiso? ¿Estamos realmente identificándonos con el Jesús de los cielos? ¿Estamos identificándonos con el Cristo de la gloria que nos ha dado a nosotros, al igual que Pedro, una responsabilidad de edificar su iglesia?
de hacer que el reino de Dios crezca y se extienda. Qué importante fue la declaración de Pedro. La declaración de Pedro, al decir tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nos muestra a nosotros la importancia de asumir un compromiso. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a salvar, entonces tienes un compromiso serio con ese Cristo. El de anunciarlo, el de propagarlo, el de anunciarlo de una manera responsable, entendiendo que todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús no podemos estar con los brazos cruzados. Tenemos que cumplir una misión. Y esa misión el Señor una vez más nos encara en este tiempo, que tenemos que predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dios nos está encarando a cumplir esta misión porque Dios, amados hermanos, tiene una tarea todavía por cumplir y Él lo está haciendo a través de su iglesia. Sin la iglesia, hermanos amados, el reino de Dios no puede avanzar porque a nosotros se nos ha confiado esa tarea. A nosotros se nos ha entregado la autoridad espiritual para que nosotros podamos comunicar ese mensaje, amados hermanos, con toda la autoridad que Él ya nos ha dado. Así que, hermanos amados, yo los animo para que en este momento podamos orar juntos y podamos decirle al Señor, gracias por habernos dado ese poder y esa autoridad y esa identidad contigo para poder decirle al mundo que Cristo no es lo que ellos piensan. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tiene poder para sanar y que tiene poder para cambiar al hombre y a la mujer de este tiempo. Vamos a orar en esta hora, vamos a doblar en estos momentos nuestras rodillas si usted se encuentra en su casa, ahí orando en su cuarto, y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Dios que Él nos permita a través de su gracia conocerle más y que nuestros amigos que nos ven a través de estas redes sociales puedan conocer a Cristo, puedan tener un encuentro personal con Jesús y puedan hacer a Jesús el Señor de sus vidas. Él quiere ser más que un profeta. Él quiere que usted no lo tenga como una religión más. Él quiere que usted no lo conceptualice de una manera equivocada. Él quiere que usted le abra su corazón y lo acepte hoy como lo que Él es, el Señor y el Salvador de su vida. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que hemos compartido. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos que han escuchado este mensaje guarden en su corazón, Señor, esta verdad y asuman un compromiso contigo, Señor. El compromiso del reino de Dios que nos asiste a nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a tener un claro concepto de lo que es Jesús, para la gloria y la honra tuya, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos y permite que este evangelio sea proclamado por todo el mundo, Señor, porque es necesario que el nombre de Jesús sea conocido, Señor, y sea glorificado por muchas naciones. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y con ustedes nos estaremos nuevamente el día domingo. Preparémonos porque el domingo tenemos ayuno y santa cena. Que Dios los bendiga.